El sol de marzo caía sobre Alicante con esa luz dorada característica del Mediterráneo, bañando las calles empedradas del casco antiguo y reflejándose en los cristales de los edificios modernos del puerto. En una de esas torres, en el 10º piso, Daniel Ortega contemplaba la ciudad desde su oficina con ventanales de suelo a techo. A sus 42 años, parecía tener el mundo a sus pies. Director ejecutivo de Construcciones Ortega, la empresa que su padre había fundado 30 años atrás. Pero aquella mañana, algo perturbaba la usual confianza que irradiaba su mirada oscura. Señor Ortega, tiene una llamada del Banco Mediterráneo. Es la tercera vez que insisten, anunció Mercedes, su asistente de confianza, una mujer de 50 años que llevaba 2 décadas en la empresa. Daniel frunció el ceño. Los problemas financieros habían comenzado hacía 6 meses, sutiles al principio, proveedores que retiraban sus contratos, clientes que cancelaban proyectos sin razón aparente, inspecciones sorpresa, que encontraban irregularidades menores pero costosas. Nada lo suficientemente grave para hundirlo, pero sí para mantenerlo constantemente apagando incendios. «Diles que los llamo en 1 hora», respondió con sequedad, aflojándose el nudo de la corbata gris. Mercedes dudó antes de hablar. «Daniel, perdona que me meta, pero llevo muchos años aquí. Tu padre siempre decía que cuando las desgracias vienen en grupo, hay una mano detrás orquestándolas». Daniel la miró con dureza, pero en el fondo sabía que tenía razón. Había algo sistemático en todo esto. Un patrón. ¿Has averiguado algo sobre esa empresa de consultoría que está comprando acciones de nuestros competidores?, preguntó. Estrategias Levante SL. He intentado investigar, pero es una maraña de empresas fantasma. Están registrados en Madrid, pero no hay información clara sobre quién está detrás. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. Estrategias Levante. Levante era como llamaban a la costa este de España, pero también era el nombre que su padre usaba para referirse cariñosamente a Clara cuando era niña. Mi pequeña Levantina, siempre mirando hacia el horizonte. No, era imposible. Hacía 7 años que no hablaba con su hermana, desde el funeral de su padre, cuando todo estalló. 7 años atrás, Madrid. La sala de lectura del testamento estaba impregnada de un silencio tenso. El notario, un hombre mayor de gafas gruesas, había terminado de leer las últimas voluntades de Antonio Ortega. Daniel, entonces de 35 años, había recibido el 65% de la empresa y la posición de director ejecutivo. Clara, con 28 años, heredaba el 35% restante, pero sin poder de decisión real. «¡Esto es una farsa!». Clara se había levantado de su silla, con los ojos verdes ardiendo de furia. «Papá siempre dijo que la empresa sería de los dos. Yo me gradué con honores en empresariales, hice el máster en Londres, trabajé codo a codo con él durante 5 años». Daniel había permanecido sentado, con expresión impenetrable. «Papá tomó su decisión. Sabía que yo tengo la experiencia necesaria para dirigir la empresa. Tú eres brillante, Clara, pero eres impulsiva, emocionalmente inestable». Las palabras habían caído como cuchillos. Clara había palidecido. «¿Inestable?». Su voz se quebró. «Papá murió hace 4 días y tú ya estás justificando por qué me has apartado. Admítelo, Daniel. Tú manipulaste a papá en sus últimos meses. Aprovechaste que estaba enfermo y confundido. Eso es mentira». Daniel se había puesto de pie entonces, furioso. «Papá estaba perfectamente lúcido cuando modificó el testamento. Él sabía que tú se había detenido, pero era demasiado tarde». «¿Que yo qué?». Clara había dado un paso hacia él, temblando. «Dilo. ¿Qué le dijiste de mí?». El abogado de la familia había intervenido. «Señores, por favor, este no es el momento ni el lugar». Pero Clara ya había comprendido. En los ojos de su hermano había visto la verdad.
traición, cálculo, ambición. Daniel había estado susurrándole cosas a su padre, sembrando dudas sobre ella durante los últimos meses de enfermedad. «Te odio», había dicho Clara con una calma helada que contrastaba con las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Eres igual que papá en lo peor, capaz de sacrificar a tu propia sangre por el poder. Pero esto no termina aquí, Daniel, te lo prometo». Había salido de aquella sala y Daniel no la había vuelto a ver. Clara había vendido su 35% de participación a un fondo de inversión anónimo por una suma considerable y había desaparecido de Alicante. Presente, Barcelona. A casi 400 kilómetros de allí, en un elegante despacho de las Ramblas de Barcelona, Clara Ortega cerraba una carpeta con satisfacción. Había adelgazado un poco en estos años, pero seguía conservando aquella presencia magnética que siempre había tenido. Su cabello castaño, ahora cortado en un bob elegante, enmarcaba un rostro que había aprendido a ocultar sus emociones. «Los informes son claros, Clara», dijo Javier Montes, su socio y mano derecha, un hombre de 45 años con experiencia en fusiones empresariales. Construcciones Ortega está sangrando por múltiples heridas. El proyecto del puerto deportivo de Torrevieja está paralizado por las inspecciones ambientales. El de Benidorm perdió financiación y 3 de sus principales proveedores han rescindido contratos. «Perfecto», murmuró Clara mirando por la ventana hacia las Ramblas llenas de turistas. «¿Y el banco?» «El Banco Mediterráneo está nervioso. Daniel ha pedido una extensión de crédito por 3ª vez este año. Si presionamos un poco más, tendrán que rechazarla». Clara sintió una punzada en el pecho, pero la sofocó inmediatamente. Había dedicado 7 años a esto, 7 años construyendo contactos, estudiando el mercado, creando empresas pantalla, formando alianzas, todo para este momento. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Cristina Vega, su mejor amiga desde la universidad, una de las pocas personas que conocía sus verdaderas intenciones. «¿Segura de que quieres hacer esto? Todavía estás a tiempo de dar marcha atrás. La venganza nunca llena el vacío, Clara». Clara leyó el mensaje 2 veces antes de bloquearlo sin responder. Cristina no lo entendía. Nadie lo entendía. No se trataba solo de la empresa o del dinero. Se trataba de justicia, de demostrar que Daniel había cometido un error al subestimarla, de recuperar lo que era suyo por derecho. «¿Clara?» Javier la sacó de sus pensamientos. «¿Seguimos con el plan?» Ella se volvió hacia él, y su mirada verde se endureció. «Sí, es hora de que mi querido hermano sepa que no puede robarle el futuro a alguien sin consecuencias. Activa la siguiente fase. Alicante». 2 semanas después, Daniel Ortega leía por 3ª vez el informe que tenía delante, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. El Banco Mediterráneo había denegado su solicitud de crédito. Peor aún, exigían el pago anticipado de parte del préstamo actual debido a incumplimientos de cláusulas contractuales. «Es imposible», murmuró, pasándose las manos por el cabello. «Hemos cumplido con todos los pagos. Todos». Miguel Herrera, su director financiero desde hacía 5 años, un hombre meticuloso de 50 años, estaba sentado al otro lado del escritorio con expresión sombría. «Hay algo más, Daniel. He estado revisando los movimientos de acciones de nuestros competidores. Alguien ha estado comprando participaciones estratégicas en las 3 empresas de construcción más grandes de la Comunidad Valenciana. No son mayorías, pero sí lo suficiente para tener voz en las decisiones importantes». «¿Quién?» «He rastreado las operaciones. Todas llevan a la misma empresa matriz, Estrategias Levante CL». Ahí estaba otra vez ese nombre. Daniel sintió que el estómago se le contraía. «Quiero saber quién está detrás de esa empresa. Contrata a un investigador privado si es necesario. Gasta lo que haga falta.
Miguel asintió y se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Daniel, ¿hay alguien que tenga razones personales para querer hundirte? La pregunta quedó flotando en el aire. Daniel no respondió, pero ambos sabían la respuesta. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Se quedó en su apartamento de Alicante, en la zona de San Juan, con las puertas del balcón abiertas, escuchando el sonido del mar. Pensó en su padre, en aquellos últimos meses cuando la enfermedad lo había consumido. Recordó las conversaciones que habían tenido, las decisiones que habían tomado juntos. ¿Había sido manipulador? ¿Había sembrado dudas sobre Clara a propósito? La verdad era más compleja de lo que se atrevía a admitir. Sí, le había contado a su padre sobre algunos errores de Clara, sobre decisiones impulsivas que había tomado en proyectos pequeños, pero lo había hecho porque genuinamente creía que no estaba preparada para dirigir la empresa. ¿O había sido por ambición? Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola, hermanito. 7 años es mucho tiempo, ¿verdad? Espero que estés disfrutando de tu imperio, porque todo lo que sube eventualmente cae. Nos vemos pronto. Sí. Daniel sintió que la sangre se le helaba. Era ella. Después de 7 años de silencio, Clara había vuelto y estaba declarando la guerra. El mercado central de Alicante bullía de actividad aquella mañana de abril. Clara caminaba entre los puestos de pescado fresco y verduras, disfrutando del aroma a sal y a hierbas aromáticas que siempre le había recordado a su infancia. Llevaba gafas de sol grandes y un sombrero de ala ancha, no tanto para esconderse como para disfrutar del anonimato temporal. Había vuelto a su ciudad después de 7 años, pero todavía no estaba lista para el encuentro directo con Daniel. Primero necesitaba asegurar sus movimientos, fortalecer sus alianzas. ¿Clara Ortega? Una voz femenina la sobresaltó. Se volvió y se encontró con Elena Ruiz, la hija del que había sido el principal competidor de su padre, José Ruiz, fundador de Construcciones Ruiz e Hijos. Elena tenía su edad, 35 años, y habían compartido algunas clases en la universidad antes de que Clara se fuera a Londres. Clara se quitó las gafas, sin saber bien cómo reaccionar. No te preocupes, no voy a montar una escena. Elena sonrió con ironía. De hecho, me alegro de verte. ¿Tienes tiempo para un café? 15 minutos después, estaban sentadas en una terraza cerca de la explanada de España, con 2 cafés con leche y el sonido de las palmeras meciéndose con la brisa marina. Sé lo que estás haciendo, dijo Elena sin rodeos. Estrategias, Levante. Las compras de acciones, los contratos cancelados. Clara se tensó pero mantuvo la compostura. No sé de qué hablas. Por favor. Elena se rió. Mi padre me enseñó a reconocer una jugada empresarial a kilómetros de distancia, y esto tiene tu firma por todas partes. Meticulosa, paciente, estratégica, exactamente como trabajabas en la universidad. Clara bebió su café en silencio, evaluando a la mujer frente a ella. Elena había heredado la empresa de su padre hacía 2 años, tras su repentino fallecimiento por un infarto. Construcciones Ruiz era la segunda empresa más grande de la región, justo después de la de Daniel. ¿Y? Preguntó Clara finalmente. Has venido a defender a mi hermano. Todo lo contrario. Elena se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Tu hermano me ha hecho la vida imposible estos últimos años. Cada vez que intentamos ganar una licitación importante, Construcciones Ortega aparece con una oferta sospechosamente más baja. Ha utilizado sus contactos políticos para bloquear 3 de nuestros proyectos. Mi empresa está aguantando, pero apenas. Clara sintió una chispa de interés. ¿Y qué propones? Una alianza. Temporal, por supuesto. Tú quieres recuperar lo que es tuyo.
Yo quiero que mi empresa prospere sin que Daniel Ortega me ponga obstáculos constantemente. Podemos ayudarnos mutuamente. ¿Qué gano yo con eso? Clara mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro su mente ya estaba calculando las posibilidades. Información privilegiada. Construcciones Ruiz tiene contratos con varios proveedores y subcontratistas que también trabajan para tu hermano. Sé cosas sobre su empresa que tú tardarías meses en descubrir. Proyectos en riesgo, sobrecostes ocultos, conflictos con inversores. Clara la estudió cuidadosamente. Elena parecía sincera, pero había aprendido a no confiar fácilmente. Dame un ejemplo, algo concreto. Elena sacó su teléfono y le mostró unos correos electrónicos. El proyecto del centro comercial en Elche. Daniel lo vendió a los inversores como un proyecto listo para empezar en 3 meses. Pero uno de los terrenos tiene problemas legales, una disputa de propiedad que lleva años en los tribunales. Los inversores no lo saben. Si esa información saliera a la luz, los inversores retirarían su financiación, completó Clara, una sonrisa apenas perceptible cruzando sus labios. Eso es interesante. Hay más, mucho más, pero necesito saber que estás conmigo. Clara extendió su mano. Trato, pero con condiciones. Nada de lo que hagamos puede rastrearse hasta nosotras, y cuando todo termine, cada una sigue su camino. Elena estrechó su mano firmemente. Perfecto. Bienvenida de vuelta a Alicante, Clara. Esto se va a poner interesante. Oficinas de Construcciones Ortega. Esa misma tarde, Daniel miraba fijamente al investigador privado que había contratado, un hombre de unos 50 años con aspecto de haber visto demasiado en su carrera, Rodrigo Campos, ex policía reconvertido en investigador. Clara Ortega es la propietaria real de Estrategias Levante, confirmó Rodrigo pasando una carpeta sobre el escritorio. Ha utilizado varias empresas interpuestas para ocultarlo, pero después de seguir el rastro del dinero, no hay duda. También he descubierto que está alojada en Barcelona desde hace 5 años, pero ha vuelto a Alicante hace 2 semanas. Se hospeda en el Hotel Meliá, bajo el nombre de Clara Mendoza. Daniel sintió una mezcla de emociones, rabia, traición, pero también un extraño alivio. Al menos ahora sabía contra quién luchaba. ¿Algo más? Ha estado reuniéndose con varias personas. Esta mañana fue vista con Elena Ruiz, de Construcciones Ruiz. La conversación parecía cordial. Eso lo golpeó como un puñetazo. Si Clara había conseguido a Elena como aliada, las cosas se complicaban exponencialmente. Las 2 empresas juntas podrían ejercer una presión considerable. Necesito que la sigas. Quiero saber con quién se reúne, qué hace, cada movimiento. Rodrigo asintió, pero había algo en su expresión que lo detenía. ¿Qué? Preguntó Daniel bruscamente. Solo una observación personal. He investigado a muchas personas en mi carrera. Tu hermana no parece una persona impulsiva o irracional. Todo lo que ha hecho estos 7 años ha sido metódico, paciente. Esto no es solo venganza emocional, tiene un plan a largo plazo. Y eso significa que probablemente ya ha anticipado tus movimientos. Contratarme a mí, por ejemplo. Si yo fuera tú, tendría cuidado con cada paso que des. Ella te lleva varios pasos de ventaja. Cuando Rodrigo se fue, Daniel se quedó solo en su oficina, observando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse con el atardecer. Por primera vez en años, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Miedo. No miedo físico, sino el miedo de enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero finalmente contestó. ¿Diga? Hola, Daniel. La voz de Clara sonaba tranquila, casi casual, como si estuvieran charlando sobre el clima. Supongo que ya sabes que estoy en la ciudad. ¿Qué quieres, Clara? Preguntó él intentando mantener su voz firme.
Justicia, recuperar lo que me robaste, ver cómo todo aquello por lo que mentiste y manipulaste se desmorona frente a tus ojos. Yo no te robé nada. Papá tomó su decisión. Papá estaba enfermo y confundido. La voz de Clara se elevó por primera vez, revelando la rabia contenida. Y tú te aprovechaste de eso, pero no llamé para discutir el pasado, te llamé para ofrecerte una oportunidad. Daniel se tensó. ¿Qué oportunidad? Renuncia, véndeme la empresa a un precio justo, retírate con dignidad. Así podemos evitar que esto se ponga desagradable. ¿Me estás chantajeando? Te estoy ofreciendo una salida elegante, porque si eliges luchar, Daniel, te aseguro que no vas a ganar. Tengo recursos, contactos y motivación, pero sobre todo, tengo paciencia. Puedo esperar años si es necesario. ¿Tú puedes? Daniel apretó el teléfono con fuerza. La empresa es mía, y no voy a renunciar a ella solo porque estés teniendo una rabieta retrasada 7 años. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Clara habló de nuevo, su voz era gélida. Muy bien, pero recuerda, yo te di la oportunidad de terminar esto civilizadamente. Lo que venga ahora es tu responsabilidad. La llamada se cortó. Daniel dejó el teléfono sobre el escritorio y se sirvió un whisky del mueble bar de su oficina. Sus manos temblaban ligeramente. Mercedes entró sin llamar, algo que solo hacía cuando había urgencias. Daniel, tenemos un problema. Acabo de recibir una llamada del alcalde de Benidorm. El permiso para el proyecto de las torres del Mediterráneo ha sido revocado. Dicen que hay irregularidades en la evaluación ambiental inicial. ¿Qué? Pero si ese permiso fue aprobado hace 6 meses, ya hemos invertido millones. Lo sé, y hay más. El director de urbanismo que aprobó inicialmente el proyecto ha sido suspendido por una investigación de corrupción. Nada que ver con nosotros, aparentemente, pero ahora todos nuestros permisos están siendo revisados. Daniel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era demasiada coincidencia. Clara estaba moviendo sus piezas con precisión quirúrgica. Convoca una reunión de emergencia con todos los jefes de departamento. Mañana a primera hora. Y contacta con nuestro abogado. Vamos a necesitar todo el apoyo legal posible. Esa noche, Daniel no volvió a su apartamento. Se quedó en la oficina, revisando archivos, buscando vulnerabilidades en su propia empresa, intentando anticipar el próximo movimiento de Clara. Pero por cada debilidad que encontraba, se daba cuenta de que probablemente ella ya la conocía. Después de todo, Clara había trabajado en la empresa durante 5 años antes del testamento. Conocía los procedimientos, los contactos, los secretos. Hacia las 3 de la madrugada encontró algo, una carpeta antigua en los archivos digitales de su padre, protegida con contraseña. Le llevó 1 hora descifrarla, pero cuando lo hizo, encontró algo que hizo que su sangre se helara. Eran correos entre su padre y un oncólogo, fechados 2 años antes de su muerte. Pero no hablaban de tratamientos o pronósticos. Hablaban de capacidad mental, de evaluaciones cognitivas, y había un informe psiquiátrico que Clara nunca había visto. El informe concluía que Antonio Ortega, en los últimos 6 meses de vida, había experimentado episodios de confusión moderada debido a la medicación y la progresión del cáncer. No era suficiente para declararlo incapacitado legalmente, pero sí sugería que sus decisiones podrían haber estado influenciadas por factores externos. Oficinas de Construcciones Ortega. Esa misma tarde, Daniel miraba fijamente al investigador privado que había contratado, un hombre de unos 50 años con aspecto de haber visto demasiado en su carrera, Rodrigo Campos, ex policía reconvertido en investigador. Clara Ortega es la propietaria real de Estrategias Levante, confirmó Rodrigo pasando una carpeta sobre el escritorio. Ha utilizado varias empresas interpuestas para ocultarlo, pero después de seguir el rastro del dinero, no hay duda.
También he descubierto que está alojada en Barcelona desde hace 5 años, pero ha vuelto a Alicante hace 2 semanas. Se hospeda en el Hotel Meliá, bajo el nombre de Clara Mendoza. Daniel sintió una mezcla de emociones, rabia, traición, pero también un extraño alivio. Al menos ahora sabía contra quién luchaba. ¿Algo más? Ha estado reuniéndose con varias personas. Esta mañana fue vista con Elena Ruiz, de Construcciones Ruiz. La conversación parecía cordial. Eso lo golpeó como un puñetazo. Si Clara había conseguido a Elena como aliada, las cosas se complicaban exponencialmente. Las 2 empresas juntas podrían ejercer una presión considerable. Necesito que la sigas. Quiero saber con quién se reúne, qué hace, cada movimiento. Rodrigo asintió, pero había algo en su expresión que lo detenía. ¿Qué? Preguntó Daniel bruscamente. Solo una observación personal. He investigado a muchas personas en mi carrera. Tu hermana no parece una persona impulsiva o irracional. Todo lo que ha hecho estos 7 años ha sido metódico, paciente. Esto no es solo venganza emocional, tiene un plan a largo plazo. Y eso significa que probablemente ya ha anticipado tus movimientos. Contratarme a mí, por ejemplo. Si yo fuera tú, tendría cuidado con cada paso que des. Ella te lleva varios pasos de ventaja. Cuando Rodrigo se fue, Daniel se quedó solo en su oficina, observando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse con el atardecer. Por primera vez en años, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Miedo. No miedo físico, sino el miedo de enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero finalmente contestó. «¿Diga?» «Hola, Daniel». La voz de Clara sonaba tranquila, casi casual, como si estuvieran charlando sobre el clima. «Supongo que ya sabes que estoy en la ciudad». «¿Qué quieres, Clara?», preguntó él intentando mantener su voz firme. «Justicia, recuperar lo que me robaste, ver cómo todo aquello por lo que mentiste y manipulaste se desmorona frente a tus ojos». «Yo no te robé nada. Papá tomó su decisión. Papá estaba enfermo y confundido». La voz de Clara se elevó por primera vez, revelando la rabia contenida. «Y tú te aprovechaste de eso, pero no llamé para discutir el pasado, te llamé para ofrecerte una oportunidad». Daniel se tensó. «¿Qué oportunidad?» «Renuncia, véndeme la empresa a un precio justo, retírate con dignidad. Así podemos evitar que esto se ponga desagradable». «¿Me estás chantajeando?» «Te estoy ofreciendo una salida elegante. Porque si eliges luchar, Daniel, te aseguro que no vas a ganar. Tengo recursos, contactos y motivación. Pero sobre todo, tengo paciencia. Puedo esperar años si es necesario. ¿Tú puedes?» Daniel apretó el teléfono con fuerza. «La empresa es mía, y no voy a renunciar a ella solo porque estés teniendo una rabieta retrasada 7 años». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Clara habló de nuevo, su voz era gélida. «Muy bien, pero recuerda, yo te di la oportunidad de terminar esto civilizadamente. Lo que venga ahora es tu responsabilidad». La llamada se cortó. Daniel dejó el teléfono sobre el escritorio y se sirvió un whisky del mueble bar de su oficina. Sus manos temblaban ligeramente. Mercedes entró sin llamar, algo que solo hacía cuando había urgencias. «Daniel, tenemos un problema. Acabo de recibir una llamada del alcalde de Benidorm. El permiso para el proyecto de las torres del Mediterráneo ha sido revocado. Dicen que hay irregularidades en la evaluación ambiental inicial». «¿Qué? Pero si ese permiso fue aprobado hace 6 meses, ya hemos invertido millones». «Lo sé, y hay más. El director de urbanismo que aprobó inicialmente el proyecto ha sido suspendido por una investigación de corrupción. Nada que ver con nosotros, aparentemente, pero ahora todos nuestros permisos están siendo revisados».
Daniel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era demasiada coincidencia. Clara estaba moviendo sus piezas con precisión quirúrgica. Convoca una reunión de emergencia con todos los jefes de departamento. Mañana a primera hora. Y contacta con nuestro abogado. Vamos a necesitar todo el apoyo legal posible. Esa noche, Daniel no volvió a su apartamento. Se quedó en la oficina, revisando archivos, buscando vulnerabilidades en su propia empresa, intentando anticipar el próximo movimiento de Clara. Pero por cada debilidad que encontraba, se daba cuenta de que probablemente ella ya la conocía. Después de todo, Clara había trabajado en la empresa durante 5 años antes del testamento. Conocía los procedimientos, los contactos, los secretos. Hacia las 3 de la madrugada encontró algo, una carpeta antigua en los archivos digitales de su padre, protegida con contraseña. Le llevó 1 hora descifrarla, pero cuando lo hizo, encontró algo que hizo que su sangre se helara. Eran correos entre su padre y un oncólogo, fechados 2 años antes de su muerte, pero no hablaban de tratamientos o pronósticos. Hablaban de capacidad mental, de evaluaciones cognitivas, y había un informe psiquiátrico que Clara nunca había visto. El informe concluía que Antonio Ortega, en los últimos 6 meses de vida, había experimentado episodios de confusión moderada debido a la medicación y la progresión del cáncer. No era suficiente para declararlo incapacitado legalmente, pero sí sugería que sus decisiones podrían haber estado influenciadas por factores externos. Daniel leyó el documento 3 veces. Era exactamente lo que Clara necesitaría para impugnar el testamento. Si este informe llegaba a sus manos, podría reabrir todo el proceso legal. Y tendría razón. ¿Por qué su padre había ocultado esto? ¿Por qué Daniel nunca lo había visto? Con manos temblorosas, guardó el documento en una memoria USB y lo borró del servidor. Pero mientras lo hacía, una parte de él se preguntaba, ¿no era esto exactamente lo que Clara decía que él era? ¿Alguien capaz de ocultar la verdad para proteger su poder? ¿Te identificaste con esta historia? Apoya con tu like y suscríbete a Cicatrices del Éxito. Aquí transformamos el dolor en poder. La primavera había dado paso a un caluroso junio en Alicante. Las playas estaban llenas de turistas, las terrazas rebosaban de vida, pero en el mundo empresarial de la construcción se respiraba tensión. Clara estaba sentada en su nueva oficina temporal en Alicante, un espacio moderno en la zona de Vista Hermosa que había alquilado bajo el nombre de su empresa consultora. Desde allí podía ver la ciudad que la había visto crecer, la ciudad que su padre había ayudado a construir con sus proyectos, y la ciudad donde ahora libraba su batalla más importante. Javier Montes entró con expresión grave. Tenemos movimiento. Daniel ha contratado al bufete Martínez y Asociados. Son los mejores abogados laborales y mercantiles de la Comunidad Valenciana. Eso significa que está preparándose para una batalla legal. Era de esperar, respondió Clara, sin apartar la vista de la pantalla de su ordenador donde revisaba informes financieros. ¿Y nuestros contactos en el banco? Están presionando. Si Daniel no presenta un plan de viabilidad sólido en las próximas 2 semanas, el banco procederá a ejecutar garantías. Eso significaría embargar varios activos de la empresa. Clara sintió una punzada de culpa que rápidamente sofocó. Había llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. Bien. ¿Y Elena? Elena Ruiz ha cumplido su parte. Su empresa está lista para presentar ofertas competitivas en todos los proyectos donde Daniel pensaba licitar. Además, ha conseguido información sobre los sobrecostes del proyecto del puerto de Torrevieja. Al parecer, Daniel subestimó los costes en un 40% para ganar el contrato. Eso era oro. Si los inversores del proyecto descubrían que Daniel les había mentido sobre los costes reales, podrían demandarlo por fraude contractual.
Perfecto. Filtra esa información de manera anónima a los inversores principales, pero hazlo con cuidado, que no se pueda rastrear hasta nosotros. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Cristina, su amiga de la universidad, la única persona fuera de su círculo profesional que conocía sus planes. Clara, por favor, hablemos. Sé que estás dolida, pero esto está yendo demasiado lejos. Daniel sigue siendo tu hermano. Clara leyó el mensaje y sintió una mezcla de rabia y tristeza. Cristina no lo entendía. Nadie lo entendía. No se trataba solo de la empresa. Se trataba de años de sentirse invisible, de que su padre dudara de ella, de que Daniel la traicionara cuando más vulnerable estaba. Pero había algo más, algo que Clara apenas se atrevía a reconocer ante sí misma. Una parte de ella disfrutaba de esto. Después de años sintiéndose impotente, ahora tenía el control. Después de años de ser subestimada, ahora era ella quien movía las piezas del tablero. ¿Cuándo se había convertido en esto? ¿Cuándo había cruzado la línea entre buscar justicia y buscar venganza pura? ¿Clara? La voz de Javier la sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien? Sí, solo pensando. Sabes que todavía podemos parar esto, ¿verdad? Ya has demostrado tu punto. Daniel está contra las cuerdas. Podrías negociar desde una posición de fuerza ahora. Clara lo miró con dureza. No he llegado hasta aquí para negociar. He llegado hasta aquí para ganar. Oficinas de Construcciones Ortega. Mismo día, Daniel estaba en una reunión de crisis con su equipo directivo. Las noticias no podían ser peores. 3 proyectos importantes estaban en riesgo. Los bancos amenazaban con ejecutar garantías. Y acababan de enterarse de que los inversores del proyecto de Torrevieja estaban solicitando una auditoría externa. Alguien les ha contado sobre los sobrecostes, dijo Miguel Herrera, el director financiero con rostro pálido. Los números que les presentamos inicialmente no cuadran con los costes reales actuales. Porque los costes de materiales se dispararon después de firmar el contrato, defendió Daniel. Fue una estimación razonable en su momento. Sí, pero lo vendiste como un presupuesto cerrado, no como una estimación. Técnicamente, podrían argumentar que hubo información engañosa. Daniel se pasó las manos por el rostro. Cada decisión que había tomado en los últimos años, cada atajo, cada número optimista, ahora volvía para perseguirlo. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que la auditoría esté completa?, preguntó. 3 semanas, máximo. Bien, prepara todos los documentos justificativos, facturas de proveedores, emails, todo lo que demuestre que los aumentos de costes fueron imprevistos y justificados. Cuando todos salieron, solo quedó Mercedes en la sala. La asistente lo miraba con una mezcla de preocupación y decepción que Daniel encontró difícil de soportar. «Adelante, dilo», murmuró él. «Decir qué, que tenías razón, que debía haber sido más honesto con Clara desde el principio, que debía haber compartido la empresa con ella». Mercedes se sentó frente a él con la familiaridad de alguien que había visto crecer a ambos hermanos. «No voy a juzgarte, Daniel, pero voy a decirte la verdad. Tu padre me confesó 2 semanas antes de morir que estaba preocupado por la decisión del testamento». Daniel levantó la vista bruscamente. «¿Qué?». Me dijo que había tomado la decisión de dejarte la mayoría de la empresa porque tú se lo pediste. Le dijiste que Clara no estaba preparada, que necesitaba más tiempo, que era impulsiva. Y él estaba tan cansado, tan consumido por el dolor y los medicamentos, que te creyó, pero después tuvo dudas. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque murió antes de poder hacer nada al respecto, y porque pensé que tú y Clara encontrarían la manera de arreglarlo. Nunca imaginé que llegaríamos a esto». Daniel sintió que el peso de la culpa lo aplastaba. Durante 7 años, se había convencido a sí mismo de que había actuado correctamente, de que su padre había tomado una decisión consciente. Pero la verdad era más oscura.
Él había manipulado a un hombre enfermo y moribundo. «¿Qué hago ahora, Mercedes?», preguntó, y por primera vez en años su voz sonó vulnerable. «Habla con ella, de verdad, no como empresarios, sino como hermanos, antes de que sea demasiado tarde». Una semana después, restaurante La Ereta. El restaurante estaba situado en lo alto del monte Benacantil, con vistas espectaculares al castillo de Santa Bárbara y al mar Mediterráneo. Era un lugar que ambos hermanos conocían bien. Su padre los llevaba allí cada vez que cerraba un contrato importante. Daniel llegó primero, nervioso. Se había pasado días debatiendo si aceptar la propuesta de Mercedes de intentar hablar con Clara. Finalmente, había enviado un mensaje simple: «Necesitamos hablar, sin abogados, sin intermediarios, solo tú y yo. Te espero en La Ereta, el jueves a las 20:00». Para su sorpresa, Clara había respondido: «Estaré allí». Cuando ella entró al restaurante, Daniel sintió un nudo en la garganta. Seguía siendo la misma Clara que recordaba, pero diferente, más fuerte, más segura de sí misma. Los 7 años la habían transformado de una mujer herida en alguien formidable. «Hola, Daniel», dijo ella, sentándose frente a él con una elegancia estudiada. «Clara, gracias por venir». «No creas que esto cambia nada», respondió ella con voz fría, «pero tenía curiosidad por ver qué querías decir». El camarero les trajo la carta, pero ninguno de los dos la miró. Había demasiado en juego para pensar en comida. «Encontré algo», comenzó Daniel, sacando un sobre de su maletín. «Algo que debiste haber visto hace 7 años». Le entregó el sobre. Clara lo abrió y comenzó a leer el informe médico que certificaba la confusión mental de su padre durante sus últimos meses. A medida que leía, Daniel vio cómo su expresión pasaba de la desconfianza a la sorpresa y finalmente a la rabia. «¿Cuánto tiempo has tenido esto?», preguntó ella con voz temblorosa. «Lo encontré hace 2 semanas. Te juro que no sabía de su existencia hasta entonces. ¿Y se supone que debo creerte?». Clara arrojó los papeles sobre la mesa. «¿Por qué me lo muestras ahora? ¿Para aliviar tu conciencia?». «Porque tenías razón». Las palabras salieron con dificultad de la boca de Daniel. «Yo influencié a papá. Le dije cosas sobre ti que no eran del todo ciertas. Exageré tus errores, minimicé tus logros, y lo hice cuando él estaba vulnerable, cuando necesitaba confiar en alguien». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara lo miraba fijamente, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué me hiciste eso? Yo te admiraba, Daniel. Eras mi hermano mayor, mi ejemplo. Tanto te molestaba que yo también quisiera formar parte del legado de papá». Daniel sintió que algo se rompía dentro de él, porque tenía miedo de no ser suficiente, de decepcionar a papá, de que tú fueras mejor que yo. Tú eras brillante, Clara, siempre lo fuiste. Te graduaste con honores, hiciste ese máster increíble en Londres, hablabas 3 idiomas. Y yo solo era el hijo mayor que había heredado el puesto por defecto. Eso no es verdad. Sí lo es, la interrumpió Daniel. Papá siempre decía que tú tenías algo especial, una visión para los negocios que él nunca había visto. Y yo solo sabía trabajar duro, cumplir con las expectativas. Cuando papá enfermó y comenzó a hablar de dejar la empresa en manos de ambos, entré en pánico. Pensé que si compartíamos el poder, eventualmente me eclipsarías. Así que comencé a sembrar dudas, a hacer que papá cuestionara tus capacidades. Clara cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Me destruiste, Daniel. No solo me quitaste la empresa, me quitaste la confianza en mí misma, la relación con papá en sus últimos meses, y me quitaste a mi hermano.
¿Tienes idea de lo que se siente ser traicionada por la persona en la que más confiabas? Lo siento. Sé que no es suficiente, pero lo siento de verdad. ¿Y ahora qué? Clara se limpió las lágrimas con rabia. ¿Esperas que te perdone? ¿Que deje de lado todo lo que he construido estos 7 años para recuperar lo que es mío? Daniel respiró hondo. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas la verdad. Y quiero ofrecerte algo. La empresa. Toda. Me retiraré. Te dejaré el control completo, sin condiciones. Clara lo miró con incredulidad. ¿Por qué harías eso? Porque estos últimos meses, viendo cómo desmontabas sistemáticamente todo lo que construí, me di cuenta de algo. Tú mereces estar al frente de Construcciones Ortega más que yo. Siempre lo mereciste. Y porque estoy cansado, Clara. Cansado de mentir, de ocultar, de llevar el peso de lo que hice. Es demasiado fácil, dijo Clara con voz dura. No puedes simplemente entregarme todo y esperar que eso borre 7 años de dolor. No espero que borre nada, pero es lo correcto. Clara se levantó bruscamente de la mesa. Necesito aire, necesito pensar. Salió a la terraza del restaurante, con las manos apoyadas en la barandilla, mirando las luces de Alicante que se extendían hasta el mar. Daniel la siguió, manteniendo una distancia prudente. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo Clara sin volverse. Que yo también me he convertido en alguien que no reconozco. Estos 7 años planeando mi venganza, manipulando situaciones, usando a la gente. Me he convertido en ti, Daniel, en la peor versión de ti. No. Tú estabas buscando justicia. ¿Justicia?, se rió amargamente. Llamémoslo por su nombre, venganza. ¿Y sabes qué? Ha sido satisfactoria. Cada vez que tu empresa perdía un contrato, cada vez que veía tu desesperación creciendo, sentía una pequeña victoria. Pero ahora que finalmente tengo lo que quería, me siento vacía. Daniel se acercó. Papá solía decir que la venganza es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Ahora citas a papá. Clara se volvió hacia él, con una mezcla de dolor y rabia en su rostro. ¿Tienes idea de cuánto he añorado escuchar sus consejos? ¿Cuántas decisiones importantes he tenido que tomar sola sin poder preguntarle qué haría él? Lo sé, te robé eso también. El viento del mar soplaba suavemente, trayendo el aroma a sal y a flores de los jardines cercanos. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Si realmente quieres enmendarlo, dijo Clara finalmente, no me des la empresa, ganémosla, los dos, fusionemos estrategias Levante con Construcciones Ortega, trabajemos juntos como papá siempre quiso, pero esta vez, como socios de verdad, 50 y 50. Daniel la miró sorprendido. Después de todo lo que ha pasado, ¿todavía estarías dispuesta a trabajar conmigo? No lo sé, admitió Clara. Pero sé que destruirte por completo no me va a devolver los 7 años perdidos. Y sé que, en el fondo, debajo de toda esta rabia y este dolor, todavía hay una parte de mí que extraña a mi hermano. Yo también te he extrañado. La voz de Daniel se quebró. Cada día durante estos 7 años. Clara extendió su mano. Entonces intentémoslo, una oportunidad. Pero Daniel, si me vuelves a traicionar, si vuelves a mentirme o a manipularme, te juro que esta vez sí te hundiré sin remordimientos. Daniel estrechó su mano. Trato. Y Clara, gracias. Por ser más grande que yo, más fuerte que yo. 2 meses después, la sala de juntas de la recién fusionada Ortega y Asociados estaba llena. Daniel y Clara, sentados uno al lado del otro, presentaban ante la junta directiva el plan estratégico para los próximos 5 años. No había sido fácil. Los primeros días trabajando juntos habían estado llenos de tensión, de miradas desconfiadas, de viejas heridas que se reabrían con cada desacuerdo.
Pero lentamente habían comenzado a reconstruir no solo la empresa, sino también su relación. Elena Ruiz, ahora socia minoritaria y miembro de la Junta, había sido una mediadora invaluable. Su pragmatismo y su distancia emocional del conflicto familiar habían ayudado a mantener las cosas en perspectiva. Los números son claros, decía Clara, señalando una presentación. Al combinar nuestros recursos y eliminar la competencia destructiva entre nosotros, hemos reducido costes en un 30% y aumentado la eficiencia operativa significativamente. Además, continuaba Daniel, la fusión nos ha permitido licitar para proyectos más grandes. Tenemos la oportunidad de participar en la renovación del puerto de Valencia, un contrato de 200 millones de euros. Mercedes, que había sido ascendida a directora de operaciones, sonreía desde su asiento. Había visto crecer a ambos hermanos, había sido testigo de su ruptura y ahora estaba viendo su reconciliación. No era perfecta, no era fácil, pero era real. Después de la reunión, Daniel y Clara salieron juntos a la terraza de la oficina. El sol de agosto caía sobre Alicante con esa intensidad que solo el verano mediterráneo puede ofrecer. Hoy habría sido el cumpleaños de papá, dijo Clara en voz baja. Lo sé, 68 años. ¿Crees que estaría orgulloso de nosotros? Daniel pensó por un momento. Creo que estaría aliviado de que finalmente encontramos el camino de vuelta el uno al otro. Y creo que le gustaría ver que convertimos su empresa en algo más grande de lo que él imaginó. Pero también estaría decepcionado de que nos tomara tanto tiempo, tanto dolor, tanta destrucción para llegar aquí. Sí, probablemente. Clara miró hacia el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo. ¿Sabes? Durante años pensé que recuperar la empresa me haría sentir completa, que la venganza llenaría el vacío que sentía. Pero lo que realmente necesitaba era esto, saber la verdad, entender qué pasó y tener la oportunidad de reconstruir nuestra relación. La venganza es una motivación poderosa, reflexionó Daniel, pero es como construir una casa sobre arena. Eventualmente se derrumba. ¿Y ahora qué hacemos con todo lo que pasó? ¿Simplemente seguimos adelante? No lo sé, admitió Daniel. Supongo que llevamos las cicatrices, aprendemos de ellas e intentamos ser mejores. No por papá, no por la empresa, sino por nosotros mismos. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Cristina, la amiga de Clara que había intentado disuadirla de su plan de venganza. He visto las noticias sobre la fusión. Me alegro de que hayas encontrado un camino mejor, Clara. Papá siempre está orgulloso. Te quiero. Clara sonrió y le mostró el mensaje a Daniel. Cristina. Intentó detenerme tantas veces durante estos años. Supongo que debí haberla escuchado desde el principio. O tal vez necesitabas llegar hasta el borde para darte cuenta de lo que realmente importaba. Quizás, pero casi te destruyo en el proceso, y casi me destruyo a mí misma. Pero no lo hiciste. Cuando llegó el momento, elegiste la reconciliación sobre la venganza. Eso requiere más fuerza que cualquier plan de destrucción. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Padre e hijo habían construido un imperio desde esa ciudad. Ahora los hermanos tenían la oportunidad de reconstruirlo juntos, más fuerte y más ético que antes. Daniel, dijo Clara, volviéndose hacia él. Sé que dijimos que trabajaríamos juntos, pero nunca hemos hablado realmente de lo que pasó. No solo del testamento, sino de toda nuestra infancia, de por qué llegamos a este punto. Tienes razón, hay mucho que hablar. Entonces propongo algo. Cenemos juntos cada semana, sin hablar de trabajo, sin hablar de números o proyectos, solo como hermanos, conociéndonos otra vez. Daniel sintió un nudo en la garganta. Me gustaría eso. 6 meses habían pasado desde la fusión.
El otoño había llegado a Alicante con sus lluvias ocasionales y sus días más frescos. La empresa fusionada, ahora oficialmente llamada Construcciones Ortega y Asociados, estaba prosperando más allá de las expectativas iniciales. Pero más importante que el éxito empresarial era la transformación personal que ambos hermanos estaban experimentando. Clara estaba en su oficina, revisando los planos para el proyecto del puerto de Valencia, cuando sonó su teléfono. Era el abogado que había manejado originalmente el testamento de su padre. «Señorita Ortega, la llamo porque he recibido una petición inusual. Alguien ha solicitado acceso a los archivos completos del testamento de su padre, incluyendo todos los anexos y comunicaciones previas». Clara sintió que su estómago se contraía. «¿Quién?» «Una periodista de investigación del diario Las Provincias. Está escribiendo un artículo sobre testamentos disputados en empresas familiares. Aparentemente, alguien le dio el soplo de que el caso de su familia era complicado. ¿Puede bloquear el acceso?» «Legalmente no. Los testamentos son documentos públicos después de cierto tiempo. Pero pensé que debía avisarle». Cuando colgó, Clara sintió una ola de pánico. Si esa periodista investigaba a fondo, descubriría todo: la enfermedad de su padre, la manipulación de Daniel, los informes médicos que certificaban su confusión mental. El escándalo no solo los afectaría personalmente, sino que podría hundir la empresa que tan trabajosamente habían reconstruido juntos. Inmediatamente llamó a Daniel. «Tenemos un problema». 20 minutos después, ambos estaban en la oficina de Daniel, con Javier Montes y el equipo legal de la empresa. «Podríamos intentar llegar a un acuerdo con el periódico», sugirió uno de los abogados. «Ofrecerles otra historia, algo que desvíe su atención». «No», dijo Clara firmemente. «No más mentiras, no más encubrimientos». Daniel la miró sorprendido. «¿Qué propones?» «Que nos adelantemos, que demos nuestra versión de la historia antes de que ella publique la suya. Que seamos completamente honestos sobre lo que pasó. Tu manipulación, mi venganza y nuestra reconciliación». «Clara, eso podría destruir nuestra reputación», intervino Javier. «Los clientes, los inversores, podrían perder la confianza en ustedes. O podría demostrar que somos humanos», contraargumentó Clara. «Que cometimos errores terribles, pero que tuvimos el coraje de enfrentarlos y enmendarlos. La gente respeta la honestidad y la redención». Daniel permaneció en silencio por un momento, procesando la propuesta. Finalmente asintió. «Tienes razón. Si realmente queremos construir algo nuevo, no puede ser sobre una base de secretos. Hablemos con la periodista. Démosle acceso completo a todo». 3 semanas después, el artículo se publicó un domingo, ocupando 4 páginas completas en Las Provincias. El titular era «Construcciones Ortega, una historia de ambición, traición y redención». La periodista, Laura Martínez, había hecho un trabajo exhaustivo. Detallaba la enfermedad de Antonio Ortega, la manipulación de Daniel, el plan de venganza de Clara y, finalmente, su reconciliación. Pero lo que hacía especial al artículo era el tono. No era sensacionalista ni condenatorio. Era humano. Incluía entrevistas extensas con ambos hermanos, donde hablaban abiertamente de sus errores, sus motivaciones y su proceso de sanación. También incluía testimonios de Mercedes, de Elena Ruiz y de varios empleados que habían trabajado con la familia Ortega durante décadas. El párrafo final del artículo decía: «En un mundo empresarial donde los escándalos familiares suelen terminar en batallas legales interminables y relaciones irrecuperablemente rotas, Daniel y Clara Ortega han elegido un camino diferente, el de la honestidad brutal, el perdón difícil y la reconstrucción paciente. Su historia no es una de éxito fácil, sino de humanidad compleja. Y quizás, precisamente por eso,
Es una historia que vale la pena contar. La reacción fue inmediata y abrumadora. Los teléfonos de la empresa no pararon de sonar durante días. Pero contrario a lo que temían, la mayoría de las llamadas no eran de clientes cancelando contratos, sino de personas expresando apoyo y admiración. Una empresa de Madrid les ofreció un contrato importante, explicando que valoraban trabajar con gente que tenía el coraje de admitir sus errores. Un programa de televisión los invitó a hablar sobre reconciliación familiar en negocios. Varias universidades de empresa les pidieron que dieran charlas sobre ética empresarial y manejo de conflictos familiares. Pero la llamada que más impactó a Clara llegó una tarde lluviosa de noviembre. Era de Cristina, su amiga de la universidad. Clara, acabo de leer el artículo. Estoy llorando en mi oficina como una idiota. ¿Por qué?, preguntó Clara sorprendida. Porque estoy muy orgullosa de ti. Durante años te vi consumirte por la rabia y el dolor. Y ahora estás libre. Finalmente estás libre. Clara sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Tienes razón, no me había dado cuenta hasta ahora, pero me siento libre, más libre que en años. Oficina de Clara. Una semana después, Clara estaba organizando algunos documentos viejos cuando encontró una foto que había guardado en un cajón hacía años. Era de ella, Daniel y su padre, tomada en la inauguración de uno de los primeros proyectos importantes de la empresa. Los tres sonreían, con los brazos alrededor del otro, llenos de esperanza y orgullo. Se quedó mirando la foto durante varios minutos, sintiendo una mezcla de nostalgia y dolor. Tantos años perdidos, tanta energía desperdiciada en el odio y la venganza. Daniel entró a la oficina sin llamar, algo que ahora hacía con frecuencia desde que habían reconstruido su confianza. El equipo de Valencia confirmó: ganamos el contrato del puerto. ¿En serio? Clara se levantó emocionada. Eso es increíble. Lo sé. Y hay más. El comité de selección dijo que uno de los factores decisivos fue el artículo del periódico. Dijeron que querían trabajar con una empresa que valoraba la integridad y la honestidad. Clara se rió. ¿Quién lo hubiera pensado? Nuestra mayor debilidad se convirtió en nuestra mayor fortaleza. Daniel se acercó y vio la foto que Clara tenía en la mano. No había visto esa foto en años. Recuerdo ese día. Papá estaba tan emocionado que no podía dejar de hablar. Yo tenía 23 años. Acababa de terminar la carrera y papá me dejó diseñar parte del proyecto. Me sentí tan importante, tan validada. Eras buena, Clara. Siempre lo fuiste. Y yo lo sabía, por eso tenía tanto miedo. Clara dejó la foto sobre el escritorio y miró a su hermano. ¿Sabes qué he aprendido en todo esto? Que el miedo nos hace cometer nuestros peores errores. Tu miedo a no ser suficiente te llevó a manipular a papá. Mi miedo a quedarme sin nada me llevó a buscar venganza. Pero cuando finalmente dejamos de actuar desde el miedo y empezamos a actuar desde la honestidad, todo cambió. Debería enmarcar eso y ponerlo en la sala de juntas, bromeó Daniel. Hablo en serio. Creo que esa es la lección real de todo esto. No se trata de ganar o perder, de poder o control. Se trata de ser lo suficientemente valiente para ser vulnerable, para admitir cuando te equivocas, para pedir perdón y para perdonar. Daniel se sentó en una de las sillas frente al escritorio. ¿Sabes? He estado yendo a terapia desde hace 3 meses. Clara lo miró sorprendida. ¿En serio? No me lo habías dicho. No sabía cómo sacarlo a colación. Pero después de todo lo que pasó, me di cuenta de que necesitaba ayuda para procesar todo. La culpa, la vergüenza, el miedo a repetir los mismos errores. Eso es increíblemente valiente, Daniel. La terapeuta me hizo una pregunta hace unas semanas que no he podido dejar de pensar. Me preguntó,
Si pudieras volver atrás, ¿qué le dirías a tu padre en sus últimos días? ¿Y qué le dijiste? ¿Que le diría la verdad? ¿Que le contaría mis miedos, mis inseguridades? ¿Que le pediría ayuda para ser un mejor líder en lugar de intentar manipular la situación para sentirme seguro? ¿Y que le diría que Clara merecía tanto o más que yo estar al frente de la empresa? Clara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Yo también he pensado mucho en papá últimamente, en las conversaciones que nunca tuvimos, en las cosas que no le dije porque estaba demasiado ocupada demostrando que era competente. ¿Cómo qué? Como que tenía miedo de decepcionarlo, como que a veces me sentía abrumada por la responsabilidad, como que lo amaba y lo admiraba, pero también me sentía en su sombra, igual que tú. Daniel asintió. Supongo que ambos lidiamos con las expectativas de papá de maneras destructivas. Pero ya no tiene que ser así. Podemos elegir hacer las cosas diferente ahora. Navidad. 3 meses después, la casa de la playa que había sido de Antonio Ortega estaba llena de vida por primera vez en años. Daniel y Clara habían decidido organizar allí la cena de Navidad de la empresa, invitando no solo a los directivos, sino a todos los empleados y sus familias. El lugar estaba decorado con luces cálidas, había música española sonando suavemente, y el aroma de los platos típicos valencianos llenaba el aire. Paella, turrones, mazapanes. Mercedes estaba en la cocina, supervisando que todo saliera perfecto, cuando Clara se acercó. «Mercedes, deja que el catering se encargue. Tú deberías estar disfrutando de la fiesta. Ya sabes que no puedo evitar meterme», sonrió Mercedes. «Además, quiero que todo salga perfecto. Es la primera Navidad que la familia Ortega celebra junta en no sé cuántos años». «7 años», dijo Clara en voz baja. «7 Navidades perdidas». Mercedes le dio un abrazo. «Pero no has perdido las que vienen. Eso es lo que importa». En el salón principal, Daniel estaba hablando con Elena Ruiz y su familia. La sociedad con Elena había resultado ser una de las mejores decisiones empresariales que habían tomado. Su pragmatismo y experiencia habían sido invaluables para estabilizar la fusión. «Brindo por ustedes dos», dijo Elena, levantando su copa. «El año pasado, por estas fechas, estábamos todos librando guerras empresariales. Y ahora mírennos, socios, amigos, y con el contrato más grande que cualquiera de nuestras empresas ha tenido jamás». «Por las segundas oportunidades», brindó Daniel, «y por tener el coraje de tomarlas», añadió Clara, uniéndose al grupo. La fiesta continuó hasta tarde. Hubo risas, historias compartidas y un sentido genuino de comunidad que ninguno de los presentes había experimentado en mucho tiempo en un evento corporativo. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Daniel y Clara salieron a la terraza que daba al mar. El sonido de las olas era reconfortante, familiar. «¿Recuerdas cuando éramos niños y papá nos traía aquí los domingos?», preguntó Daniel. «Sí, solíamos construir castillos de arena durante horas, y tú siempre construías los más altos, los más elaborados. Y tú siempre construías los más creativos, con puentes y torres y sistemas de canales. Papá decía que mi estilo era impresionante, pero que el tuyo era innovador». Clara sonrió. «Nunca me contaste que papá decía eso. Había muchas cosas que no te conté, cosas buenas que papá decía sobre ti, sobre tu talento, sobre tu futuro en la empresa. Las guardaba para mí porque me hacían sentir inseguro. Y ahora me hacen sentir orgulloso. De ti, de lo que has logrado, de la persona en la que te has convertido, a pesar de todos los obstáculos que puse en tu camino». Clara apoyó su cabeza en el hombro de su hermano. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que yo pasé 7 años planeando tu destrucción y al final
Trabajar contigo ha sido lo mejor que me ha pasado profesionalmente. Eres un buen líder, Daniel. Mejor de lo que te das crédito. Y tú eres visionaria. Cada idea innovadora que hemos implementado este año ha venido de ti. Es porque nos complementamos, como papá siempre quiso. Permanecieron en silencio por un momento, escuchando el mar. Finalmente, Daniel habló. Clara, hay algo que necesito decirte. Algo que he estado posponiendo porque no sabía cómo expresarlo. ¿Qué es? Perdón. No solo por el testamento o por manipular a papá, sino por todos los años anteriores en los que no te vi realmente, en los que no valoré tu talento, en los que te hice sentir menos de lo que eras. Perdón por no ser el hermano mayor que merecías. Clara sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Y yo te pido perdón por casi destruirte, por dejar que la rabia me consumiera tanto que estuve dispuesta a aniquilar todo lo que habías construido, por convertir 7 años de mi vida en un plan de venganza, en lugar de usarlos para crecer y sanar. ¿Crees que papá nos perdonaría?, preguntó Daniel en voz baja. Creo que papá cometió sus propios errores. Creo que él también habría querido hacer las cosas de manera diferente, pero creo que estaría feliz de vernos aquí, juntos, finalmente, trabajando como el equipo que siempre quiso que fuéramos. Daniel sacó algo de su bolsillo, un llavero viejo con el logo original de Construcciones Ortega, el que su padre usaba. Encontré esto entre los archivos viejos. Pensé que deberíamos compartirlo. 6 meses tú, 6 meses yo, como recordatorio de dónde venimos y de lo que casi perdemos. Clara tomó el llavero con manos temblorosas. Es perfecto. 1 año después, ceremonia de premiación. El auditorio del Palacio de Congresos de Alicante estaba lleno. La Cámara de Comercio de la Comunidad Valenciana estaba entregando sus premios anuales a las empresas más destacadas de la región. Daniel y Clara estaban sentados en primera fila, nerviosos. Construcciones Ortega. Asociados había sido nominada en la categoría de Empresa del Año y de Mejor Práctica de Responsabilidad Social Corporativa, por su programa de becas para estudiantes de familias de bajos ingresos interesados en arquitectura e ingeniería. El programa había sido idea de Clara, inspirada por su propia experiencia. Quería asegurarse de que ningún joven talentoso perdiera oportunidades por falta de recursos o por dinámicas familiares complicadas. Y el premio a la empresa del año es para... El presentador abrió el sobre con una sonrisa. Construcciones Ortega y Asociados. El auditorio estalló en aplausos. Daniel y Clara se miraron, incrédulos por un momento, antes de levantarse y caminar hacia el escenario. Mercedes, Elena y todo el equipo directivo de la empresa los ovacionaban desde sus asientos. Cuando llegaron al podio, después de recibir el trofeo, les pidieron que dijeran algunas palabras. Daniel le cedió el micrófono a Clara con un gesto. «Gracias», comenzó Clara con voz emocionada. «Este premio es un honor increíble, pero debo ser honesta. Hace 2 años, mi hermano y yo éramos enemigos. Estábamos tan consumidos por la ambición, el orgullo y el resentimiento que casi destruimos todo lo que nuestra familia había construido durante décadas». Hubo un murmullo en el auditorio. La gente conocía su historia por el artículo del periódico, pero escucharla de primera mano era diferente. «Lo que aprendimos», continuó Clara, «es que el éxito empresarial sin integridad es vacío, que el poder sin responsabilidad es destructivo, y que ningún logro profesional vale la pena si sacrificas tus relaciones más importantes en el proceso». Daniel tomó el micrófono. «Mi padre solía decirnos que construir edificios es fácil comparado con construir relaciones. Tardé muchos años en entender lo que quería decir. Este premio no es solo por nuestros proyectos o nuestros números financieros, es porque decidimos reconstruir lo más importante,
nuestra confianza mutua, nuestra familia y nuestro compromiso con hacer las cosas de la manera correcta. Así que dedicamos este premio, retomó Clara, a todas las familias empresarias que están luchando con conflictos, a todos los hermanos que han permitido que la ambición destruya sus lazos y a cualquiera que esté considerando la venganza como solución. Les decimos, hay otro camino. Es más difícil, requiere más valentía, pero al final es el único que vale la pena. Los aplausos resonaron por todo el auditorio. Cuando bajaron del escenario, fueron rodeados por empresarios, periodistas y colegas que querían felicitarlos y hacerles preguntas. Pero en medio de todo el bullicio, Clara notó a alguien que no esperaba ver. Javier Montes, su antiguo socio en Barcelona, el hombre que la había ayudado a orquestar su plan de venganza contra Daniel. Cuando finalmente logró acercarse a él, Javier la saludó con una sonrisa irónica. «Vaya giro de eventos, ¿eh? Cuando trabajábamos juntos hace 2 años, jamás hubiera imaginado esto». «Yo tampoco», admitió Clara. «¿Qué te trae por aquí?» «Vine a verte y a disculparme». ¿Disculparte? ¿Por qué? Por ayudarte a planear la destrucción de tu hermano. En ese momento lo justifiqué como negocios, como estrategia corporativa, pero la verdad es que sabía que lo que estábamos haciendo iba más allá de recuperar lo que era tuyo. Era venganza pura, y yo la facilité porque me convenía profesionalmente. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. «Javier, tú solo hiciste lo que yo te pedí. La responsabilidad era mía. Pero yo podría haberte detenido, podría haberte dicho lo que cualquier amigo de verdad te habría dicho, que la venganza te iba a consumir, que ibas a perder parte de ti misma en el proceso. En lugar de eso, te animé, porque me beneficiaba. Aprecio tu honestidad y entiendo lo que dices, pero ¿sabes qué? No cambiaría nada, porque todo ese dolor, toda esa oscuridad me llevó finalmente a la luz. A veces necesitamos llegar al fondo para encontrar la fuerza para subir». Javier asintió. «Eres más sabia de lo que eras hace 2 años». «Soy más cicatrizada», corrigió Clara con una sonrisa triste. «Pero las cicatrices nos recuerdan por qué no debemos cometer los mismos errores 2 veces». Oficina de Daniel. Una semana después, era tarde en la noche y Daniel estaba solo en su oficina, revisando los planes para el proyecto del puerto de Valencia que finalmente estaba en marcha. La puerta se abrió y Clara entró con 2 tazas de café. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, ofreciéndole una taza. «Eres un ángel. Llevo aquí desde las 7 de la mañana». Clara se sentó frente a él. «Daniel, necesitamos hablar sobre algo importante». «Suena serio». «Lo es. He estado pensando mucho sobre el futuro, sobre nuestro futuro, el de la empresa, todo». Daniel dejó los planos y le dio toda su atención. «Te escucho. Creo que deberíamos crear una fundación, en memoria de papá. Una que se dedique a mediar conflictos en empresas familiares, que ofrezca terapia y asesoramiento a hermanos o familiares que están pasando por situaciones similares a la nuestra». Daniel se quedó en silencio, procesando la idea. «Podríamos llamarla Fundación Antonio Ortega para la Reconciliación Familiar», continuó Clara. «Usar nuestra experiencia, nuestros errores, para ayudar a otros a evitar el mismo dolor que nosotros vivimos». Es una idea brillante», dijo Daniel finalmente. «Pero, ¿estás lista para ser tan pública con nuestra historia? Una cosa es el artículo del periódico, otra es dedicar una fundación a ello. Creo que esa es precisamente la razón por la que debemos hacerlo. Nuestro dolor, nuestros errores, pueden tener un propósito, pueden salvar familias, salvar empresas, salvar relaciones». Daniel se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando las luces de la ciudad. «Papá habría amado esta idea».
Él siempre creyó en devolver a la comunidad, en usar el éxito para hacer el bien. Entonces, ¿estás dentro? Completamente dentro, pero con una condición: que tú seas la directora. Tienes la visión, la pasión. Yo te apoyaré en todo lo que necesites, pero esto debe ser tu proyecto. Nuestro proyecto, corrigió Clara. Como todo ahora. 6 meses después, inauguración de la fundación. El evento de inauguración de la Fundación Antonio Ortega se celebró en un espacio moderno en el centro de Alicante. Habían asistido más de 200 personas, empresarios, psicólogos, mediadores, familias que habían contactado a la fundación incluso antes de su apertura oficial. Clara estaba en el escenario, nerviosa pero emocionada. Mi padre, Antonio Ortega, solía decirnos a mi hermano y a mí que la familia es como un edificio. Necesita cimientos sólidos, mantenimiento constante y la voluntad de reparar las grietas antes de que se conviertan en fisuras. Durante años, Daniel y yo ignoramos ese consejo. Dejamos que las grietas se convirtieran en abismos. Hizo una pausa, buscando a Daniel entre el público. Él le sonrió con apoyo. Esta fundación nace de nuestros errores, de nuestro dolor, pero también de nuestra esperanza. Esperanza de que otras familias puedan evitar los años de sufrimiento que nosotros experimentamos. Esperanza de que la comunicación honesta pueda reemplazar la manipulación. Esperanza de que el perdón pueda ser más poderoso que la venganza. Ofrecemos servicios de mediación familiar gratuitos, continuó, terapia para hermanos en conflicto, asesoramiento legal sobre estructuras empresariales que protegen tanto el negocio como las relaciones familiares, y talleres sobre comunicación efectiva en contextos de empresa familiar. Terminó su discurso con las palabras que se habían convertido en el lema de la fundación. Porque el verdadero legado no es lo que construimos, sino cómo tratamos a las personas que construyen con nosotros. Después del evento, mientras saludaban a los asistentes, se acercó una pareja mayor. El hombre, de unos 60 años, tenía lágrimas en los ojos. Señorita Ortega, señor Ortega, gracias por esto. Mi hermano y yo llevamos 10 años sin hablarnos por la empresa de nuestro padre. Hoy, después de escucharlos, le he llamado. Hemos quedado para cenar mañana. Clara sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Esa es la mejor noticia que podríamos recibir hoy. No dejen que el orgullo les robe 10 años como nos robó a nosotros, añadió Daniel. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en rencores. Cuando todos se habían ido, Daniel y Clara se quedaron solos en el salón vacío. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, preguntó Clara. ¿Qué? Que soy más feliz ahora de lo que hubiera sido si simplemente hubiera heredado el 50% de la empresa desde el principio. Todo el dolor, toda la lucha, me transformó en alguien mejor, más empática, más consciente, más humana. A mí me pasa lo mismo, admitió Daniel. Antes era exitoso pero vacío. Ahora tengo menos control absoluto sobre todo, pero tengo algo mucho más valioso: paz interior y a mi hermana de vuelta. ¿Crees que alguna vez dejaremos de cargar con la culpa de esos años perdidos? Honestamente, no lo sé. Creo que siempre habrá una parte de nosotros que lamente el tiempo que desperdiciamos. Pero también creo que podemos usar ese remordimiento como combustible para hacer el bien, como estamos haciendo con la fundación. Clara miró alrededor del espacio. Papá estaría orgulloso, ¿verdad? Creo que papá estaría aliviado de que finalmente encontramos el camino de regreso el uno al otro. Y creo que estaría emocionado de ver cómo estamos usando nuestra experiencia para ayudar a otros. 2 años después, el final del viaje. Era un sábado por la mañana y Daniel conducía hacia la casa de playa familiar. Clara iba en el asiento del pasajero
con una caja de fotos viejas que habían encontrado en el almacén de la empresa. ¿Segura que quieres hacer esto hoy?, preguntó Daniel. Es el aniversario de la muerte de papá. Creo que es el momento perfecto. Habían decidido crear un memorial en la casa de playa, una habitación dedicada a la memoria de su padre, con fotos, recortes de periódicos sobre sus proyectos y las cartas que había escrito a lo largo de los años. Pasaron la mañana organizando las fotos, riendo con los recuerdos, llorando con las pérdidas. Era una experiencia catártica, un cierre que ambos necesitaban. «Mira esta», dijo Clara mostrándole una foto. «Es del día que inauguramos el edificio Cervantes. Papá nos tiene a los dos de la mano y los tres miramos hacia arriba, hacia el edificio. Tenía tanto orgullo en su mirada ese día», recordó Daniel. Dijo que ese edificio representaba el futuro de la familia. Tenía razón, solo que no de la manera que imaginaba. El verdadero futuro no era el edificio, éramos nosotros aprendiendo a trabajar juntos. Daniel encontró una carta vieja, amarillenta por el tiempo. «Espera, mira esto. Es una carta de papá. Está fechada 2 semanas antes de su muerte». La abrió cuidadosamente y comenzó a leer en voz alta. «Queridos Daniel y Clara, si están leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Hay tantas cosas que quisiera decirles, tantos errores que quisiera corregir. Daniel, te he pedido demasiado. Te puse el peso de toda la empresa sobre los hombros siendo aún tan joven, y al hacerlo quizás creé inseguridades que no debieron existir. Eres brillante, hijo. No necesitas demostrarle nada a nadie. Clara, mi pequeña Levantina, lamento no haberte dado más oportunidades de brillar. Me dejé influenciar por las ideas tradicionales sobre quién debería dirigir la empresa. Pero siempre supe que tenías un talento especial. Mi mayor error fue hacerles sentir que tenían que competir por mi amor y mi aprobación. La verdad es que los amo a ambos por igual, incondicionalmente, y mi mayor deseo es que trabajen juntos, que se cuiden mutuamente, que sean el equipo que yo siempre soñé que serían. Si han tenido conflictos, les ruego que encuentren la manera de resolverlos. La empresa, el dinero, los edificios, todo eso es secundario. Lo único que realmente importa es la familia. Con todo mi amor, papá». Cuando Daniel terminó de leer, ambos estaban llorando. Se abrazaron en silencio, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «Todo este tiempo», susurró Clara. «Todo este tiempo, papá ya sabía. Sabía que sus decisiones nos iban a causar problemas. Pero también confiaba en que encontraríamos el camino de regreso», dijo Daniel. «Y lo hicimos. Nos tomó 7 años de dolor y casi destruirnos mutuamente, pero lo hicimos». Clara se secó las lágrimas. «¿Sabes qué? Creo que papá nos dio exactamente lo que necesitábamos, aunque no fuera lo que queríamos. Nos dio un problema que solo podíamos resolver juntos. Nos obligó, de la manera más dolorosa posible, a confrontar nuestros demonios y a crecer. Esa es una manera muy generosa de verlo. Quizás, o quizás es simplemente la verdad. A veces el mayor regalo que alguien puede darnos es un desafío que nos obliga a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos». Colocaron la carta en un marco especial en el centro de la habitación, rodeada de fotos felices de la familia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Daniel. «Ahora vivimos completamente, honestamente juntos. Construimos más que edificios, construimos legados de integridad. Ayudamos a otras familias a evitar nuestros errores y nos aseguramos de que cada día papá tenga razones para estar orgulloso de nosotros desde donde quiera que esté». Daniel asintió.
y nos aseguramos de que cuando llegue nuestro momento de dejar un legado, nuestros hijos o las próximas generaciones de la empresa no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Exacto, rompemos el ciclo. Salieron a la terraza y se quedaron mirando el mar. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranjas y rosas. Era el mismo mar que habían contemplado de niños, el mismo que había sido testigo de sus juegos infantiles, de sus sueños, de su ruptura y, finalmente, de su reconciliación. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Daniel de repente. ¿De haberme perdonado? ¿De no haber seguido adelante con tu plan original de destruirme completamente? Clara lo pensó cuidadosamente antes de responder. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera seguido ese camino, si hubiera conseguido la venganza completa que planeé durante 7 años. Pero la verdad, Daniel, es que habría ganado una empresa pero perdido mi alma. Habría tenido éxito, pero habría estado completamente sola, y eso no es ganar. Eso es perder de la peor manera posible. Yo también me hago preguntas, admitió Daniel. ¿Qué habría pasado si nunca hubiera manipulado a papá? ¿Si hubiera confiado en que había espacio para ambos desde el principio? Probablemente estaríamos exactamente donde estamos ahora, pero sin 7 años de dolor de por medio. Cierto, pero quizás no seríamos las mismas personas. El dolor nos cambió. Nos hizo más conscientes, más empáticos. No justifico lo que hicimos, pero puedo reconocer que nos transformó. Clara tomó la mano de su hermano. Prométeme algo, lo que sea. Prométeme que si algún día volvemos a tener un conflicto, un desacuerdo serio, no dejaremos que se convierta en lo que fue antes. Prométeme que hablaremos, que seremos honestos, que pediremos ayuda si la necesitamos. Te lo prometo. Y tú, prométeme lo mismo. Prometido. Se quedaron allí, tomados de la mano, mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo. 2 hermanos que habían estado dispuestos a destruirse mutuamente, pero que habían encontrado algo más valioso que la venganza, la redención, algo más poderoso que la ambición, la conexión humana, algo más duradero que cualquier imperio empresarial, el amor fraternal reconstruido. La historia de Daniel y Clara Ortega no era una historia de final feliz perfecto. Era una historia de seres humanos imperfectos que cometieron errores terribles, pagaron precios altísimos, pero finalmente encontraron el coraje para elegir la sanación sobre el odio. Y en ese acto de coraje, descubrieron que el verdadero poder no viene de controlar a otros, sino de tener el control suficiente sobre uno mismo para elegir el perdón. Su padre, Antonio Ortega, había construido edificios que marcarían el horizonte de Alicante durante generaciones, pero el verdadero legado que dejó fue más sutil y más poderoso. 2 hijos que, después de perderse en la oscuridad de la ambición y la venganza, encontraron su camino de vuelta a la luz. Y en ese viaje de regreso se convirtieron en faros para otros que navegaban las mismas aguas turbulentas. Porque al final, esa es la verdadera ascensión. No llegar a la cima destruyendo a los demás, sino elevarse lo suficiente para poder tender la mano y ayudar a otros a subir contigo. Y ese fue el precio real de su viaje, no el costo de la venganza, sino el valor de aprender que algunas batallas solo se ganan cuando decides dejar de pelear y empiezas a reconstruir. El mar continuaba su eterno vaivén, indiferente a los dramas humanos, pero también constante en su recordatorio de que después de cada tormenta siempre llega la calma. Y en esa calma, Clara y Daniel Ortega finalmente encontraron lo que habían estado buscando todo el tiempo. No poder, no control, sino paz.